Hola, hoy quiero contarles acerca de una sesión que tuve por unos perritos, varios perritos de otra clienta que presentan miedo a los ruidos fuertes, a las bombetas, a la pólvora, que uno pensaría bastante normal o por lo menos es muy común. ¿Cuántos de sus perritos o de sus mascotitas o de sus gatitos cuando escuchan ruidos fuertes se asustan? Ya le había preguntado a algunos pacientitos y a mis propios enanos el por qué el tema de los ruidos fuertes, porque yo tenía a Lily, a mi preciosa Lily, y a mis otros enanos, algunos, bueno, uno, el gordito, le tienen miedo a a los truenos. Cuando llueve muy fuerte se asustan. Y bueno, ya sabía, ya había visto que estaba relacionado a experiencias pasadas en las que en el subconsciente se graba la respuesta o la reacción emocional que genera una pelea, una discusión, gritos, gente enojada, y se graba, como les digo, se graba como esa respuesta emocional que nos provoca ese temor a las discusiones, a los problemas, a los gritos, va asociada a los ruidos fuertes, momentos en los que se ha experimentado sensaciones de tristeza relacionada con o tenemos situaciones emocionalmente duras, difíciles, estamos atravesando momentos complicados y hay tormenta o hay lluvia fuerte y entonces queda grabada esa respuesta corporal, emocional ante esos ruidos fuertes. Sin embargo, en esta ocasión, ella tiene varios perritos y dedicamos la sesión a esto, a buscar el porqué de los ruidos fuertes. Entonces busqué preguntarle a sus enanos y que me mostraran qué era lo que ellos sentían o qué era lo que a ellos les provocaba este temor tan grande a los ruidos fuertes, y fue sumamente interesante. Espero que todos vayan a ver este video. Lo que los enanitos nos mostraron fue distintos momentos de la vida de su mamá, de esta persona encargada de todos estos enanitos, cuando ella era muy chiquita especialmente, y nos mostraba cómo los ruidos que escuchaban fuertes eran cuando su papá se enojaba y levantaba la voz o tiraba cosas, y ella se escondía pequeñita porque no le gustaba evidentemente que su papá estuviera enojado. Ella tuvo otro recuerdo cuando fuimos a buscarlo, porque una parte la busco yo antes de la sesión para que los enanos me muestren, y luego hago el ejercicio con la persona para que la persona pueda verlo, pueda sentirlo e identificarlo con más claridad en su propia historia, qué es lo que fue. Y cuando lo buscamos, además de esto, ella vio que cuando tenía alrededor de 2 añitos de edad, escuchaba los tiros de una pistola de su abuelo que estaba pegando tiros al aire, y eso también la asustaba mucho, ella sentía mucho temor. Nos habían mostrado los enanos que estaba relacionado también con su mamá cuando ella era pequeñita, o sea, la mamá de esta muchacha, de esta dueña de estos perritos, de esta mamá de estos perritos, o sea, de la abuela de los perritos, cuando era joven, cuando era adolescente o más niña, con su papá también cuando él se enojaba, el mismo recuerdo, la misma sensación de temor. Más atrás con su abuela, si mal no recuerdo, eran más sus ancestros, me mostraron un recuerdo, sus enanitos, en el que estaban en una casa, había una niña que tenía mucho miedo y escuchaba como si estuvieran tirando piedras en el zinc, y había una sensación de mucho temor a que entraran a la casa personas a hacerle daño a esa niña y a las otras personas que estaban en esa casa. Y cuando buscamos ese recuerdo, ella me contó que en su país, sí, creo que fue su abuela o su bisabuela, no recuerdo muy bien. Creo que era la abuela siendo niña y la bisabuela, estaban ahí el papá y otro niño. Bueno, eran soldados que estaban haciéndole daño a las personas de la religión católica. Ellos eran católicos y por su religión los estaban persiguiendo, los estaban torturando y estaban matando personas en su país. Yo no sabía eso. Se me había dicho que era como la cacería de brujas y
que eran las personas católicas, pero esa parte yo la omití y ella me la dijo cuando lo estábamos buscando porque nunca, no había sabido, no, yo no sabía realmente que había habido persecución hacia los católicos. Y bueno, dichosamente no les hicieron daño, pero pudimos ver ese temor también que venía desde ahí. Y también me dijeron que venía de vidas pasadas. Y había visto algunas escenas, las buscamos y precisamente cuando su abuelo disparaba teniendo ella 2 añitos de edad, eso la llevaba a una vida pasada, a una vida anterior en la que a su papá de esa otra vida lo habían matado, habían llegado personas como forajidos a su vivienda porque querían quitárselas a alguien. Y ella me dijo que de esa vida ya había tenido algunos recuerdos en sueños, pero lógicamente cuando hicimos nuestro ejercicio pudo verlo con mucha más claridad y pudo ver por qué teníamos que volver a esa vida y fueron sus enanitos los que con sus miedos nos llevaron ahí. Y bueno, como les decía, en esta vida ella se veía siendo adolescente, estaba con sus papás en su vivienda, era como una hacienda y llegaron unos forajidos y también tiraban piedras y tiraban piedras y tiraban y pegaban balazos porque querían entrar a la vivienda y quitárselas. Y bueno, ellos lograron escapar, otras personas les ayudaron a escapar, pero su papá no quiso escapar, no se quiso ir, no quiso dejar la vivienda. Y bueno, a su papá lo mataron, nunca más lo volvió a ver y se dio cuenta que era un novio también, se presentaba la imagen de un novio que ella había conocido también en esta vida, que había sido su primer novio, era su novio en esa otra vida y ella tenía la sensación de que había sido él quien había hablado de ellos y de su vivienda, quien le había dicho a estas personas, a sus forajidos. Y bueno, los ruidos de esas balas, como les digo, los ruidos de esas piedras cayendo en el tejado, de esa amenaza de las personas que hacían ruido tratando de entrar a la casa de ellos que venían con esa intención de hacerles daño, de las personas cuando se enojaban. O sea, es una memoria que tenemos celular y energética en nuestra conciencia, en nuestro cuerpo energético de nosotros desde prácticamente desde que nacemos, de nuestros antepasados y de nuestras vidas pasadas, que estos enanitos estaban sintiendo y percibiendo cada vez que escuchaban ruidos fuertes, porque eso, como les digo, se queda sumamente grabado en nuestro subconsciente. Y cuando nosotros nos permitimos traerlo a la conciencia, nos permitimos verlo, podemos identificar de dónde viene, podemos liberar ese temor en nosotros y podemos ayudarle a ellos a que su temor no sea tan grande. Porque eliminar 100% el temor a un ruido muy fuerte, pues es difícil porque, como les digo, no es solo la nuestra, sino es al final de cuentas una memoria colectiva a que los ruidos fuertes representan una amenaza, pero por lo menos en su historia pudimos identificarlo y pudimos ayudarle a ellos a que su respuesta no sea de tanto temor y de tanta sensación de amenaza de que me vienen a hacer daño. Ellos identificaban cualquier ruido fuerte con una sensación de que me van a venir a hacer mucho daño. Y venía, como les comento, de estas vidas pasadas, de sus ancestros y de sus experiencias de niña, de lo que se queda grabado, de acuerdo a lo que hemos experimentado. Y como les digo, lo que queda lo que está en nuestra alma, en nuestra conciencia, en nuestra memoria energética, ya ven, me parece sumamente interesante. Cada sesión que tengo para mí es mágica, es reveladora y todo lo que vienen a enseñarnos nuestros enanos y a mostrarnos es magnífico y producto de ellos y de lo que ellos nos vienen a mostrar cuando nos permitimos buscar y preguntar y ver, bueno, nos llevan a lugares que ni siquiera nos imaginamos para que podamos ir creciendo, evolucionando, mejorando y sanando. Y bueno, a todos ustedes, los que tienen mascotitas, si alguna vez se han preguntado por qué sus enanitos le tienen miedo a los ruidos fuertes, a los truenos, a la lluvia, a los rayos, a las bombetas en Navidad, a los juegos de pólvora, ojalá la gente hiciera conciencia con respecto a estas cosas, ¿verdad? Y pudiéramos dejar de atormentar a otras especies y a otros seres, ¿verdad? Que al final de cuentas es a nosotros mismos, aunque no nos estemos percatando de eso, pero ojalá fuésemos más empáticos. Y bueno, como les decía a todos ustedes que tienen mascotitas, si alguna vez se han preguntado, bueno, ya saben de dónde viene, saben que tenemos que volver para poder ayudarles en ese tema, tenemos que volver a identificar esos momentos específicos en los que se ha
provocado esta respuesta emocional en nosotros, de acuerdo a un sonido fuerte, lo que ha provocado, lo que ha representado. Para nosotros es eso lo que ellos sienten, es eso lo que ellos temen y lo que identifican. Listo. Me cuentan qué les parece la historia, todo lo que nos mostraron esos enanitos y un gusto. Buenas noches.